que todos somos potencialmente susceptibles a este tipo de supersticiones. Quizás si eres un espectador inteligente, que te basas en la ciencia, no te tragues lo de los ovnis y los videntes. Pero quizá creas en un esquema piramidal, de esos que prometen hacerte rico o ganar dinero rápido. O bien aceptas afirmaciones de políticos o de ideólogos económicos. Todo el mundo tiene su propia superstición y debemos vigilar para no caer en este tipo de falacias de pensamiento. Espero que sí. Creo que si lo analizamos con una perspectiva amplia, en los últimos 100 o 500 años, todo ha mejorado mucho. La gente es menos supersticiosa como cultura, tenemos menos supersticiones y podemos agradecérselo, creo, a la educación pública, el auge de la ciencia, la ilustración. Pero si tomamos los últimos 40 o 50 años, el panorama no es tan bueno. Y creo que se debe en parte a que no resulta natural pensar escépticamente. Lo que intentamos hacer en Skeptics es demostrar que el escepticismo debe incorporarse al proceso educativo. Debemos enseñar principios de pensamiento escéptico, que simplemente es ciencia. Los científicos son escépticos. Tú eres un escéptico. Es parte del proceso. Pero debemos ver cómo lo aplicamos a otras afirmaciones, no a la pseudociencia, sino a todo. Y también se utiliza el escepticismo para analizar o, bueno, para tener expectativas o esperanzas sobre las cosas que la ciencia todavía no sabe con certeza. Por eso es ciencia y no pseudociencia, porque en la pseudociencia normalmente no hay modo de someter las teorías a prueba, o cuando se ponen a prueba no funcionan. Así que para un escéptico como tú, incluso cuando no hay pruebas científicas para el viaje en el tiempo, por ejemplo, los viajes al futuro y al pasado, tú dices, bueno, examinémoslo escépticamente, pero sin descartarlo. Miremoslo. Bueno, el problema, la cuestión, es tener suficiente amplitud de miras ante nuevas ideas radicales para no perderse la próxima revolución. Pero a la vez, no ser tan abierto que perdamos la capacidad crítica y acabemos aceptando cualquier idea estúpida que nos planteen. Debe haber un equilibrio entre la credulidad, la amplitud de miras total, y el escepticismo dogmático. A medio camino se inscribe el escepticismo de actitud abierta, un modo científico de contemplar las cosas, en el que eres suficientemente abierto para ver que algo puede ser verdad, pero no tan abierto como para acabar aceptando ideas estúpidas. Comer dulces puede tener más consecuencias de las ya conocidas. No solo es malo para los dientes o para mantener la línea, sino que un consumo excesivo puede llegar a provocar adicción. Psicólogos de la Universidad de Princeton han analizado el comportamiento de varias ratas a las que se les permitió consumir mucho azúcar. Una vez habituadas a esta dieta, se les eliminó la dosis diaria. Tras analizar la química de sus cerebros y su comportamiento, comprobaron que mostraban síntomas de dependencia, como el típico castañeo de dientes. El azúcar induce la producción de opioides naturales del cerebro, el cual desarrollará una adicción frente a estos. Aunque las drogas duras tienen un mayor efecto, el proceso adictivo es semejante. Con este estudio, los investigadores dejan claro que las adicciones se deben más a un desorden cerebral que a una falta de voluntad, como se pensaba. Y queremos ver un poquito cómo ha nacido este caldo de cultivo que mantiene la mente de muchas personas en lo que llamamos el escepticismo. Javier, hemos creído burradas, o digamos, nuestros antepasados han creído cosas muy extrañas, ¿no? Y nosotros seguimos creyendo en muchas cosas muy extrañas, ¿no? Sería petulante pensar que ahora tenemos el antídoto de la razón para todo, ¿no? Porque esto hay que trabajarlo. Yo creo que cada día surgen nuevas ideas extrañas, ¿no? Fíjate, una cosa curiosa, el RH, el factor sanguíneo, no es un invento muy antiguo, no tiene un siglo desde que se descubrió. En Japón existe la superstición de que según el tipo de RH
las personas son o no compatibles, ¿no? Es una especie de astrología de la sangre, ¿no? Que tiene mucha popularidad entre los jóvenes. Esto nacido de la ciencia. Nada. De científico nada, en absoluto. Cualquier persona sabría que por tener el RH de una forma u otra, sí. Vamos, no, el carácter no tiene que ver con eso. Sin embargo, somos capaces de hacer pseudociencia o de hacer creencias irracionales casi de todo, ¿no? Los mitos urbanos, las leyendas urbanas que viven ahora en Internet, pues nos muestran que casi seguimos en la Edad Media creyéndonos cualquier cosa que alguien afirma que ha existido. Me imagino, Eustoquio, que cuando habéis, y tú eres paleontólogo, cuando habéis analizado la historia, imagino, Eustoquio, que cuando habéis, y tú eres paleontólogo, cuando habéis analizado la historia nuestra, vamos, hasta nuestros antepasados, los peces, ¿no? La gente, ¿qué decía? O sea, ¿qué decía antes de que vinieran los geólogos y pudieran de una vez decir, oye, un fósil no era un monstruo que pasó por aquí la noche anterior, ¿no? ¿Qué decían? ¿Qué mentiras contábamos? Sí, relacionado con la paleontología hay también muchas interpretaciones, mitos, leyendas que han llegado hasta la actualidad. Bueno, los fósiles hasta hace poco, bueno, hace ya bastante, eran considerados como juegos de la naturaleza, pero sobre todo hay uno de los mitos mayores, que ha sido el del diluvio universal. El diluvio universal. Pero hubo diluvio, ¿no? Pues desde el punto de vista científico, no. Es decir, no ha habido ese diluvio universal contado como lo cuentan muchos mitos de la creación, pero sí ha habido grandes extinciones en la historia de la vida de la Tierra. Es decir... ¿Y esas no nos las contaban? Esas claro, no había nadie para contar. ¿Quién había hace 65 millones de años para hablarnos de cómo se produjo la extinción de los dinosaurios, ¿no? A pesar de que algunos dicen que ya por entonces había por aquí antiguos astronautas y todos esos misterios un poco al euro, ¿no? Pero hubo un periodo en que era muy difícil distinguir, ¿no?, entre, digamos, la ciencia o lo probado científicamente y lo que no lo era. Galileo, Kepler, es verdad que, por ejemplo, ellos se ganaban la vida como haciendo horóscopos. Sí, sí. Bueno, así es, Kepler era realmente el astrólogo de la corte del archiduque. Galileo, aunque vivía más de acoger en su casa estudiantes y de vender instrumentos científicos, también hacía horóscopos porque la corte le pedía horóscopos. Galileo se enfadaba muchísimo porque le salían mal. Él decía que nunca hizo una buena interpretación de un horóscopo, que eso no había quien se lo creyera. Él lo seguía haciendo porque daba dinero. Y a Kepler le pasaba casi lo contrario. Kepler quería creer en que los astros influían, ¿no? Él buscaba esa perfección de las esferas muy antigua realmente en el mundo de la ciencia, pero se encontraba con que a su mente, que le gustaba la matemática, que estaba desentrañando cómo se movían Marte y los planetas, pues eso de la astrología le parecía, él decía en sus palabras, un lodazal, ¿no? Eran esos momentos, y yo creo que pasa en el siglo XVII con ese nacimiento de la ciencia moderna, de la mecánica, pasa a finales del XIX y comienzos del XX con ese nacimiento de la nueva ciencia biológica, ha pasado también en el siglo XX con el nacimiento de la ciencia del cerebro, está pasando ahora con las biotecnologías, o sea que yo creo que son fenómenos, cuando hay procesos de ruptura, a veces gente incluso muy preparada se aferra al pensamiento mágico, ¿no? Oye, el origen de este rechazo debemos buscarlo en los años 20, cuando se relacionó un cierto declive moral con la teoría darwiniana. En 1925 se prohibió la enseñanza de cualquier teoría que negase la historia de la creación divina. Y no fue hasta el año 1968 que el Tribunal Supremo revocó esta ley gracias al empeño de una profesora de biología que apeló a su derecho de hablar libremente. Parecía que el final de los tiempos oscuros se acercaba. Nada más lejos de la realidad. A pesar de que la evolución ya no podía ser excluida de la educación y que los dogmas religiosos fuesen declarados anticonstitucionales, los creacionistas se sacaron un as de la manga: la ciencia de la creación. Con esta estrategia se colaron en los libros de texto al lado de la teoría de la evolución.
Afortunadamente, un juez de Arkansas afirmó que el creacionismo no era una teoría científica, ya que en ciencia las explicaciones solo pueden surgir de leyes naturales y nunca sobrenaturales. Después de la derrota de Arkansas, los creacionistas aprendieron la lección. Tenían que disfrazar sus argumentos de ciencia verdadera. Y así inventaron la teoría del diseño inteligente, que afirma que el mundo es demasiado complejo para ser el producto de leyes naturales, por lo que es inevitable recurrir a la idea de un diseñador inteligente. A fecha de hoy, sus seguidores siguen llenando páginas en periódicos, en revistas supuestamente científicas y espacios en Internet, aunque en realidad nunca deberían haber salido del lugar al que siempre han estado confinados, la Iglesia. Son los menos. Hay un grupo en Francia, el CECSE, y hay algunos otros grupos que incluso pues, han tratado de introducirse en España, pero en realidad no hay un debate tan fuerte como hay en Estados Unidos. Bueno, pero hace dos cursos los italianos estuvieron a punto de perder la enseñanza de la evolución en clase por culpa de una ministra de Educación que sostenía que en las clases de biología había que explicar también el Génesis. Y esto es Italia, o sea, que quiero decir que sí, yo ojo, no veo, yo creo que no estamos libres. Sí. Es un poco lo que comentábamos al inicio, es decir, el pensamiento crítico, la defensa de ese análisis continuo y constante que tenemos que hacer a la realidad no nos permite quedarnos sentados y decir ya lo sabemos todo en esto, ¿no? Claro. Y sobre todo cuando hay enemigos tan fuertes. Oye, ¿no? hay gente que me dice, científicos, que me dicen cuando un físico dice una tontería que no se puede demostrar, el resto de la comunidad científica le dice, oye, eso es una tontería. Y en cambio, nosotros vivimos en sociedades en donde sale alguien a la palestra, dice una tontería que no es comprobable, que a veces hasta es peligrosa desde el punto de vista de su impacto social, y nos quedamos fríos, tranquilos, porque tampoco hay que interferir con la manera de pensar de uno. Pero ¿Cómo veis eso? Yo creo que es una postura que no se da cuenta de que precisamente gracias a la crítica, gracias a poder decir... Fíjate, hay una gran confusión entre el derecho de poder decir cosas y la imposibilidad de criticar las cosas que se dicen. Es decir, yo puedo respetar muchísimo a la persona que está diciendo, pues no sé, por ejemplo, que las pirámides o que las pistas de Nazca eran un aeropuerto extraterrestre, ¿no? Sin embargo, yo creo que todos tenemos, y especialmente, por ejemplo, los expertos en cada materia, tienen una obligación social de explicar, no, señores, sabemos cómo eran las culturas nazcas, sabemos que eso de los extraterrestres es una hipótesis completamente innecesaria, ¿no? Ese adagio de Guillermo de Ockham, ¿no?, que decía que vamos a buscar explicaciones sencillas, explicaciones de este mundo, y ese es un espíritu que yo creo que hay que defender. Un poco la apuesta nuestra en la sociedad para el avance del pensamiento crítico va en ese sentido. Es decir, esa crítica es posiblemente la herramienta que nos ha permitido unas cotas de progreso importantes. Esto no quiere decir que hay que callar y dar un golpe a los otros, es decir, no es establecer inquisiciones científicas como a veces se acusa, es decir, no, hay que callar la boca a los que dicen cosas, no, hay que exigir a quien hace una afirmación que la demuestre adecuadamente, porque ese es el camino, yo creo, que nos permite un conocimiento cierto, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de un tema inacabable, ¿no? Y es muy difícil hincarle el diente en el sentido de saber realmente cómo debiéramos actuar crítica y sosegadamente delante de cosas que obviamente no se pueden medir, no son verdad, ¿no? Hay un ejemplo que es el de las emociones, porque hay otros campos que antes no se podían medir y por lo tanto no eran objeto de la ciencia, y ahora se pueden medir y empiezan a ser objeto de la ciencia, ¿no? ¿Qué hacer con los que se empeñan en no admitir este sentimiento, este análisis crítico, esta renuncia a lo que no se puede probar? Se lo dejamos para que lo mediten.